En este video vamos a hablar sobre la saturación de los transformadores de corriente en situaciones de pruebas. Los transformadores de corriente tienen como misión reducir la corriente de la red a valores tolerables por los instrumentos de medida o protección. Los transformadores de corrientes ideales cuentan con un devanado primario, un devanado secundario y un núcleo en común. Tienen un devanado primario conectado en serie con el circuito de alta tensión. La impedancia del transformador de corriente vista desde el lado del devanado primario es despreciable comparada con la del sistema en el cual estará instalado, aun si se tiene en cuenta la carga que se conecta en su secundario. En esta forma, la corriente que circulará en el primario de los transformadores de corriente estará determinada por el circuito de potencia. Las pruebas en los transformadores de corriente son de gran importancia, ya que estos dispositivos de medida actúan como una conexión entre el sistema primario y el secundario. Tenemos lo que es la inyección de la tensión primaria, las cuales se utilizan señales de pruebas primarias, tensión corriente, no necesariamente tienen que tener valores nominales. Se puede utilizar para una comprobación funcional de los transformadores de instrumentación convencionales. Para las pruebas de transformadores de instrumentación no convencionales pueden ser adecuadas las señales de pruebas de valor más bajo basadas en la declaración de linealidad del fabricante. Por lo general, los sistemas de pruebas son portátiles, pero su exactitud es a menudo limitada. Por lo tanto, este método es adecuado para pruebas de puestas en servicio de campo. Tenemos también lo que es la inyección de la tensión secundaria, el cual es un método de prueba exclusivo para los transformadores de corriente, donde se inyecta una tensión a través del lado secundario. La tensión de prueba es equivalente a la tensión del terminal operativo de la carga nominal. La curva de excitación debe cumplir con las normas internacionales. Se puede determinar el error compuesto aplicando una tensión de acuerdo con el estado operativo individual del transformador de corriente, midiendo la corriente de excitación correspondiente y calculando el error en consecuencia. La gran ventaja de este método es que puede utilizarse en el campo un equipo de prueba pequeño ligero en lugar de grandes equipos de inyección primaria. Tenemos lo que son las características constructivas de los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente se construyen de varias formas basadas en el tipo de uso interior o exterior o en debidos de buje. Las características funcionales son exactamente las mismas, pero las apariencias físicas y los materiales de los componentes externos son distintos. Tenemos los transformadores de corriente para el uso exterior, que deben estar protegidos contra la contaminación del entorno de operación, y su aislamiento externo generalmente consta con una columna de discos de cerámica o de goma de silicona. Como lo observamos en la figura, podemos ver que este es un transformador de corriente tipo horquilla y este es tipo núcleo superior. También tenemos los transformadores de corriente para el uso interior, los cuales cuentan principalmente con moldes de resina epoxi como aislantes externos y se encuentran convenientemente protegidas, dando que se instala en gabinetes, celdas o algún tipo de ambiente cerrado con equipos para la mitigación del exceso de humedad y temperatura. Tenemos aquí un transformador de corriente tipo bobinado, el tipo ventana y el tipo barra. La saturación de los transformadores de corriente en situaciones de pruebas. La prueba se realiza para determinar a qué voltaje se satura el núcleo del transformador. Tenemos lo que es el efecto saturación, el cual es representado por la disminución de la impedancia de magnetización del núcleo, conocido normalmente como saturación. Este efecto debe de ser considerado especialmente, pues provoca en la mayoría de los casos un retraso en la operación de las protecciones de sobrecorriente, ya que debido a las características del sistema del transformador de corriente,
Se presentará en el momento de la falla una respuesta similar a la existente en la energización brusca de un circuito inductivo. Para obtener la curva de saturación de los transformadores de corriente se requiere contar con una fuente variable de voltaje superior, en la clase de precisión del mismo, un amperímetro y un voltímetro. Se debe de tener cuidado al ejecutar la prueba, ya que una vez que el transformador de corriente llega a la saturación a una pequeña variación de voltaje, corresponde una muy grande de corriente. Tenemos lo que son los ensayos de los transformadores de corriente. Esta necesidad de contar con un completo régimen del ensayo de los transformadores de corriente es evidente cuando se considera que se puede presentar un fallo en un transformador, el cual puede tener consecuencias catastróficas, y un fallo que conduzca a un secundario abierto, el cual podría provocar que la corriente primaria se sobrecargase del aislamiento, provocando un cortocircuito en el bobinado. Una serie de ensayos y diagnósticos de rutina para un transformador de corriente deben incluir ensayos de saturación de los transformadores de corriente para identificar el punto de tensión conforme a las normas IEC o a las normas de IEEE. Medición de relación de transformador corriente para identificar si la relación de la tensión está dentro de los parámetros previstos, y la medición de la resistencia del transformador de corriente tanto para los bobinados como para el aislamiento del transformador de corriente. Las pruebas de saturación en los transformadores de corriente identifican el punto de tensión conforme a como lo diga el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos o la Comisión Electrotécnica Internacional. El punto en el cual el transformador ya no es capaz de dar salida a la corriente en proporción a su relación especificada. Las mediciones de relación bajo carga normal se hacen comparando la tensión aplicada al bobinado secundario con respecto a la tensión resultante producida en el bobinado primario. Las mediciones de resistencia del transformador de corriente inyectan tensión del ensayo para medir la corriente continua y calcular la resistencia teniendo en cuenta la temperatura. La saturación de los transformadores de corriente. Los errores de los transformadores de corriente resultan de la corriente de excitación con el fin de comprobar si un transformador de corriente funciona correctamente. Es esencial medir o calcular la curva de excitación. La corriente de magnetización de un transformador de corriente depende a la sección y longitud del circuito magnético, del número de vueltas del devanado y de las características magnéticas del material. En la figura nos muestra que el voltaje en la impedancia de magnetización es directamente proporcional a la corriente secundaria. Por ende, la corriente primaria se incrementa al igual que la corriente secundaria. Estas corrientes alcanzan un punto donde el núcleo comienza a saturarse y la corriente de magnetización llega a ser lo suficientemente alta para producir un error excesivo. Cuando se investiga el comportamiento del transformador de corriente, la corriente de excitación debe ser medida a varios valores de voltaje. Esto se denomina prueba de inyección secundaria. Usualmente es más conveniente aplicar un voltaje variable al devanado secundario, dejando el devanado primario cortocircuitado. La relación típica entre el voltaje secundario y la corriente de excitación determinada en estas formas, en las normas europeas, el punto de inflexión Kp es llamado punto de saturación y se define como el punto en el cual el incremento del 10% en un voltaje de excitación produce un incremento de 50% en la corriente de excitación. Como análisis personal, nos hemos dado cuenta que en las pruebas de saturación de los transformadores de corriente sería muy útil contar con las curvas características que brinda el fabricante del equipo para comparar los resultados obtenidos. Dependiendo de los resultados de las pruebas que intervengan en la operación del transformador de corriente, se deberá evaluar la confiabilidad del mismo y si es apto el estado para operar. Si el transformador de corriente bajo prueba se encuentra dañado o fuera de los rangos de operación establecidos, se procederá a reportar la falla del transformador de corriente de protección para realizar un análisis de falla y tomar las acciones preventivas correctivas correspondientes.